Gracias a todos por la asistencia. Gracias a todos por la asistencia en este día invernal, y me he desplazado desde Aranjuez. La verdad que ha sido un poco complicada la llegada, pero la verdad que siento una gran satisfacción por estar aquí, y sobre todo con la Asociación Reinos de España y en este Ayuntamiento de Tres Cantos. Antes de empezar, lo quisiera decir que este sencillo libro que les presento, pues trato de rescatar las hazañas de los primeros españoles que llegaron a lo que se conoce como el septentrión de Nueva España. Desde el punto de vista anglosajón es el suroeste de los Estados Unidos. Allí llegaron una serie de hombres, de familias. Primero fueron expediciones en solitario y después de no pocas dificultades y frustraciones lograron asentarse. Me gustaría poner en valor la importancia de nuestra historia y resaltar esa huella insustituible que dejaron en Norteamérica, impregnado de sus creencias más profundas, y que quedaron reflejadas en cientos, miles de topónimos, en las costumbres, en las leyes de indias que quedaron allí, y en aquellos lejanos territorios con una decisión firme de asentarse y permanecer allí con sus familias. ¿Por qué estoy aquí hoy? Pues yo me he querido remontar. Y bueno, pues antes de preparando la conferencia, pues tengo siempre al lado de mis libros y me acompañan en las conferencias, pues este libro que se llama Los exploradores del siglo XVI, de los años 30, es el libro en el cual yo aprendí a leer, escrito por un norteamericano, Charles Fletcher Loomis, y en el cual pues se habla de Juan de Oñate, entre otros muchos. En el año 1997, un año antes del 98, pues ya estaban preparando los factos para ver que celebrar, recordar lo que ocurrió, el memorial de Filipinas, de Cuba. Y yo pues pensé, digo, bueno, se puede hacer también celebrar, recordar algún evento importante, algo que sea mucho más satisfactorio. Entonces yo preparé unos pequeños libritos, que son estos dos, dedicados a Juan de Oñate, que los publiqué y los divulgué personalmente en la tierra en que trabajó Oñate, en Texas, en Nuevo México, con la idea de que conocieran su propia historia niños en español. Entonces se lo conté a mi general, estaba destinado en la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Me dijo, oye, ¿esto no te gustaría contárselo al jefe del ejército, al GEME? Y yo, pues sí. Me dice, pues piensa a ver qué se te ocurre, qué podrías hacer, que te voy a concertar una conferencia con él. Fui a ver al GEME, entonces el teniente general Faura, y le comenté, digo, mi general, podemos hacer, cuéntame a ver qué se te ocurre. Y le dije, pues vamos, podemos hacer reproducciones de uniformes de época, de ropajes de época, como me gustaba el tema de la uniformología. Y se me ocurrió pues hacer un recorrido histórico, que lo hicimos haciendo deportivo, desde El Paso hasta Santa Fe, desde lo que es Texas, hasta 500 kilómetros divididos en 5 etapas, 5 días, 100 kilómetros diarios, 20 kilómetros por parejas, un hombre español y un norteamericano. Aquello le encantó al general. Entonces me encargué con algunos compañeros también expertos como yo en hacer una serie de reproducciones, pues como ven ahí en primera línea, pues un tipo que representaría a Juan de Oñate, un alférez portaestandarte. De esto hablo en el libro que tienen ahí a su disposición. Hicimos reproducciones de arcabuceros, piqueros ligeros, piqueros pesados, que son los que están aquí en la primera. En primera hay un piquero pesado, un piquero ligero, aquí arcabuceros y los músicos, pífanos y tambores. Esto a los norteamericanos les encantó. Ahí hicimos un estudio sobre el tipo de armamento, las dagas, el tipo de frascos y frasquillos, y fuimos elaborando esos uniformes, los ropajes que nos hicieron en Induico, y la verdad que fue un éxito. Hice una propuesta de que Su Majestad el Rey concediera a los descendientes la corbata para ponerla en los dos estandartes, como el que llevó Juan de Oñate para la fundación, para que tuvieran ese recuerdo. Entonces se le impuso la corbata de Isabel la Católica a los descendientes, y Su Majestad el Rey pues honró a las dos banderas que fueron entregadas en El Paso y en Nuevo México. Con tal motivo se editó un libro en el año 98, en el cual colaboré yo, y en el cual pues se recoge la historia de Nuevo México escrita por un capitán, el capitán Pérez de Villagrá, que es el capitán, el primer hombre en labores de justicia,
pues se formó en Salamanca como legista, que actuó en labores como miembro del Consejo de Guerra de Juan Doñate en los Estados Unidos. Además, tuvo el detalle, porque su Historia de Nuevo México es un documento legal. Como saben, en las leyes de Indias se ordenaba que nada más poner pie a tierra se empezara a escribir qué era lo que iba ocurriendo. Entonces, Gaspar de Villagrá lo hace, y lo hace además en verso, como lo hizo Ercilla en la Araucana. ¿Qué pretendo con estas palabras que yo les voy a decir? Bueno, pues hay una presencia española, hay un legado. Tener muy claro que América fue un obstáculo inesperado, porque el objetivo no era llegar a América, el objetivo era, como todos sabemos, llegar a Asia. Y sobre todo, una cosa que considero muy importante, es la visión de conjunto. Toda la acción española, había una visión de conjunto que tenía la corona, que era lo que había que hacer. Porque desgraciadamente, muchos estudios, el conocimiento que tenemos es tal explorador que hizo tal cosa, uno que fue por allí, que fueron por diferente, pero no. Había una visión, una perspectiva de conjunto y una visión de futuro de la corona. Y, por supuesto, hablando de Norteamérica, pues si hubo un paso por el sur, que lo encontró Magallanes, pues por supuesto se intentó, en esa visión renacentista del continente, se pensaba que si había un paso por el sur, también habría un paso por el norte o incluso por el centro. De eso vamos a hablar. Y aunque les parezca un poco raro, pintura que vemos ahí del famoso pintor, no me acuerdo el nombre, Ferrer Dalmau, Augusto Ferrer Dalmau, pues fíjese que si la intención era llegar a buscar ese paso interoceánico, que incluso llevaban carpinteros de ribera para hacer barcos. O sea, que imagínense que no era solamente ir al territorio, estaban buscando un paso interoceánico, que luego hablaremos más en detalle en el mapa, que he pedido varios mapas para que los vean, para que vean que la sensación de proximidad, porque la dimensión de la Tierra no estaba clara, no la tenían clara, se creía que el globo terráqueo era mucho más pequeño. Pues bien, una vez que se conoce cuáles son los movimientos, las corrientes marinas que Antón de Alaminos y el piloto Miruelo descubren, pues ya se conocía una salida cómoda al Océano Atlántico para salir, pero también para los enemigos era muy fácil buscar lugares donde atacar y donde actuar sobre las flotas. Por eso todas las flotas salían entre ese estrecho, la Florida y Cuba, y siempre existió esa idea de encontrar un paso o encontrar un camino que uniera Zacatecas, el norte de Nueva España, esa línea discontinua, que saliera a la zona de aproximadamente Carolina del Sur. Todo eso era la Florida, para desde ahí poder embarcar las mercancías y llevarlas, y evitarse el acoso que los piratas tenían a Veracruz. Fíjese la estrechez del territorio, entre el mar Caribe, y que estaba perfectamente acechado por los enemigos, y sobre todo esos pasos que eran pasos críticos, el paso de los vientos, el canal de la Mona, el paso de la Negada, el canal de Yucatán y el estrecho de Florida. Todo se constreñía a esos pasos. Por eso tanto piratas como corsarios se centran en buscar asentamientos de los cuales atacar. Y como ven ahí, hay un lugar crítico, que es el paso por Centroamérica, que sería en definitiva la unión de la corona, la unión de la metrópoli con el virreinato del Perú. Y se ve claramente que la Florida tiene un peso decisivo estratégico para mantener la seguridad. Pero ¿qué idea existía de América? ¿Cómo se pensaba que era América del Norte? Pues si nos vamos a este mapa, que es el primer mapa en el cual se presenta América, está representada aquí en la izquierda, pero nos vamos a ir a ese cuartelón superior. Ahí lo tienen, ahí se ve a Américo Vespucho, que le da el nombre, pero fíjese que la idea que tenían de América. Se pensaba que había un paso por el norte, un paso por el centro o un paso por el sur. Cuando Colón se lanza hacia Centroamérica en su cuarto viaje, trata de buscar, está en blanco, buscar ese paso interoceánico y no lo logra. Pero las exploraciones continúan y en Pineda, mandado por Garay desde Jamaica, hace ese itinerario y reconoce y ve que no hay ninguna posible salida al fondo de la bahía. Y realiza este mapa que está recogido en el Archivo General de Indias, en el cual se ve cerrado. Se ve una ligera abertura ahí, porque se sospechaba. Ya se descubre que Yucatán es una península, pero posiblemente en la laguna de Términos, por ahí,
siempre se pensaba. De hecho, aunque ya se dibujó el canal, el Golfo de México, siempre se habló durante décadas todavía de un término que era estrecho dudoso. Se pensaba que se podía encontrar. De hecho, después de haberse ya descubierto que no había salida, pues tenemos el conocido globo de Schoner, en el cual vemos que en la parte central, que está puesto en la parte de la izquierda, 3 barcos que cruzan y todavía se dice que puede haber un paso ahí en el centro. Y como siempre, si esto ocurre en todos los mapas de la época, es el recurso al mito. Al lado de las Molucas, siempre una sirena horrible que fue vista allí y que se comía los barcos. Pues bien, las exploraciones siguieron. Ahí tienen la comparación entre la Jerónimo de Aguilar, justamente las anteriores a Pineda, porque esto fue lo que se hizo antes de Pineda, y se quedó cubierto perfectamente todo el Golfo de México, viendo que no había ninguna salida. Hasta que por fin Ponce de León llega en 1513, pero fíjese, cuando se marcha le mandan que vaya a la isla de la Florida. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Se pensaba que era una isla. Y poco a poco se va configurando cómo es el territorio. Están ahí comparadas la ruta de Ponce de León, la ruta fracasada de Pánfilo de Narváez, como saben, solamente 4 supervivientes, Cabeza de Vaca, el Negro Estebanico, Dorantes, Maldonado, y son los 4 que sobreviven, pero son una aventura de 8 años, que Dios quiere que algún director de cine español haga una película sobre ello. Vamos a ver, este recorrido que está de color verde y que a partir de ahí sobrevivieron 4 hombres que recorrieron hasta el Río Grande y luego vinieron hasta Ciudad de México. Y el recorrido de Hernando de Soto. El recorrido de Hernando de Soto que poco a poco fue dando a conocer cómo era ese interior, que era completamente diferente. El centro, las grandes praderas y grandes llanuras, la cadena de los Apalaches y las cadenas rocosas, completamente diferente, con una climatología completamente variada y que no tenía que ver la una que la otra. De hecho, muchos fracasos se produjeron porque se pensaba uno encontrar algo muy parecido a lo anterior. Nada que ver. Mapa político fundamental. Este tipo de mapas, muchas veces gente pues piensa, esto que adorno más bonito para adornar en una pared. Nada, en absoluto. Este es el mapa encargado por el rey Manuel, el rey de Portugal, a Cantino en el año 1502, antes del 4º viaje de Colón, fundamental, y en el cual divulga cuáles son las pretensiones de Portugal. Tienen ustedes ahí la línea de Tordesillas y les insisto en una serie de detalles muy interesantes. En la línea, ahí en el 1, ahí arriba, está Terranova. No estaba en el área de influencia portuguesa, pero tira de ella, igual que tira de la Patagonia. Todavía no se había llegado a la Patagonia, pero está aquí dibujada y tira de ella hacia afuera. Y, como cosa curiosa, deja el paso 3, como diciendo, si el rey de Castilla cree que ahí está el paso, bueno, pues él lo tiene libre. Pero ni por arriba ni por abajo podrá llegar a las Indias, que era el objetivo de la corona española. Otra cosa muy importante y que lo cual demuestra las navegaciones secretas portuguesas. Península de la Florida, año 1502. Ya está dibujada en este mapa para los portugueses. Mientras los españoles, 1513, van a la Florida y van a la isla de la Florida. Es un dato curioso. Nosotros tenemos la prueba del planisferio de Juan de la Cosa, en el cual vemos que justamente está hecho justamente antes de su 4º viaje y que nos deja un mensaje críptico muy importante. Nos pinta un San Cristóbal en la parte central, su patrono, como diciendo, aquí debajo es donde yo voy a encontrar el camino que espero que nos lleve a Asia. Desgraciadamente no lo encontró. Y en la parte central, pues aparte de esa línea que he resaltado, que se dice que puede ser en la línea del Tratado de Tordesillas. El capitán de navío Cerezo, que en paz descanse, hizo un estudio profundo y llegó a otra deducción. Y es que esa línea precisamente es donde ocurrió el evento geográfico más importante del viaje. La brújula, como saben ustedes, no apunta directamente hacia el norte de la Tierra, sino que tiene una ligera desviación hacia el norte magnético, que está situado aproximadamente al norte de Canadá, Groenlandia. Ese ángulo es la declinación. Según se va navegando hacia el oeste, llega un momento en el cual la brújula apunta curiosamente hacia el propio norte geográfico y luego empieza a tener una declinación oeste. Y por eso se justificaría
Por eso se justificaría que la inclinación de la costa norteamericana no sea vertical, sino que es así, apuntando hacia el norte geográfico. Que los portugueses estuvieron en la zona norte de Europa, clarísimamente. Cogí el mapa, lo amplié y la parte exterior de Terranova fui comprobando península a península, cabo a cabo, y está exactamente toda reflejada. Los portugueses conocían perfectamente Terranova, por eso tiraban de ella hacia su responsabilidad, mientras que había ya otras expediciones españolas que se dirigían hacia el sur. Como sabemos, después de Magallanes hubo una serie de expediciones que querían llegar a lo que se conoce como las espaldas de Castilla. Están ahí. Pero se quedaron realmente en Sudamérica, se quedaron en la zona de Argentina y se inició la colonización de Centroamérica. Otra vez se buscaron pasos también por el centro, se intentó que fuera navegable el río Chagres, se hicieron bastantes estudios, fue imposible, incluso se pensó en hacer un canal por ahí, lo que ocurre que es una selva intrincada y es imposible, hay que remontar. Por eso se decidió que había que fortificar la zona de Panamá a la vez que proteger el paso de Magallanes para impedir que la piratería pasase el mar. Se llegó incluso a hacer un estudio, ingenieros españoles, un estudio por dónde se podía hacer el paso. Este hubiera sido el paso más lógico, cuando se descubrió el río San Juan, ascender hacia el río Nicaragua, luego al lago Managua y bajar. Esta es la idea. Lo que ocurre es que ni existían los medios necesarios, ni tampoco hubo incluso un debate teológico muy interesante, diciendo que, bueno, si se hacía aquello, se iba a variar el equilibrio terrestre y esto iba a enfurecer a Dios y que iba a ser como algo sacrílego. Al final, pues, no se hizo porque no existían los medios para hacer un trabajo de esa envergadura. En definitiva, al final, el paso para unir los virreinatos del Perú, sobre todo, con España, se hizo a través de Centroamérica. Este es el planisferio de Agnese, es un regalo del emperador Carlos a su hijo Felipe, que se hizo en Italia y se conservó en los Países Bajos para que el resto de naciones vieran qué era lo que se había hecho, cuál era el poderío imperial, y ahí se refleja, sin saberlo, cuál iba a ser la única comunicación que iba a haber entre el virreinato del Perú y la península ibérica. Se refleja el recorrido de la circunnavegación y cuál es la dirección. Ahí lo ven, Clinassó, Perandar al Perú, la isla de la Española, y a partir con este mapa fue con el que se dijo, hay que fortificar como sea y proteger el paso de Magallanes. Por ese motivo se mandó la expedición de Sarmiento de Gamboa, que, como saben, intentó hacer 2 asentamientos, hizo 4 informes impresionantes, los mandó por diferente camino para que llegaran al Perú, llegaran a Argentina, llegaran a la península. Lo que ocurre es que fue capturado, como saben, fue llevado a la Torre de Londres y al final su diario se lo quedaron los ingleses. Ese famoso diario de Sarmiento de Gamboa fue el que llevó consigo Darwin. Con Darwin pasó con él el canal en su viaje científico, el Estrecho de Magallanes, y gracias a ese mapa, a ese informe, Darwin, cuando salió, agradecido a lo que había hecho Sarmiento, nada más girar hacia el norte para dar salida al Pacífico, había un hermoso volcán enorme, nevado, y le puso volcán Sarmiento, en honor a Sarmiento, porque le había salvado realmente la vida. Y volvamos a ese paso del norte, esa idea de cómo se esperaba que era América y que estaba próximo al Japón. Cortés siempre imaginó que era un pequeño golfo. De hecho, en algunos textos se habla del Golfo de la Candelaria, lo que separaba América de Asia, imagínense, era un inmenso océano. Entonces se pensaba, y por eso las primeras expediciones que se hicieron por la costa del Pacífico fueron muy pequeñas, fueron muy ligeras, muy someras, fueron costeras, llegando hasta California, pero no llegaron más allá. En cambio, se trató de buscar esa unión intercontinental entre el norte de Nueva España, y lo vemos en la expedición que ya cuando se asienta Pedro Menéndez de Avilés, al año siguiente, primero se funda San Agustín en 1565 y al año siguiente se funda Santa Elena, que es justamente en lo que es hoy Beaufort, en Carolina del Sur. Todo eso era la Florida, y manda 2 expediciones hacia el interior del continente con el objetivo de llegar hacia el norte de Nueva España, y no lo logra.
otras expediciones por la costa, como la de Esteban Gómez, que es el desertor de la expedición de Magallanes, que está retenido en Sevilla. Cuando regresa a Elcano, el emperador le manda que vaya a buscar un paso al Catay, y vaya por la parte norte de América. Y entonces se mueve y al ser de regreso, como no puede pasar, se mueve hacia el sur y va dibujando los nombres: Tierra de Lavador, Tierra de Cortés Real, Tierra de Esteban Gómez, Tierra de Illón y Tierra de Garay, que son los que les he puesto aquí. Se va dibujando, ya se va haciendo una idea de la geografía, hasta que ya otras expediciones, como la siguiente, la de Lucas Vázquez de Ayllón, que intentó por 2 veces asentarse y se frustró. Quizá por eso esa cadena de fracasos, no se conoce la presencia de España en Norteamérica. Realmente no son cadenas de fracasos, porque toda esa información se iba acumulando tanto en la Española como en Cuba, y iba sirviendo a las siguientes expediciones. Y poco a poco se iban realizando el resto de expediciones. Este es el recorrido que realizó los 4 supervivientes de la expedición de Narváez, de Pánfilo de Narváez, que, como ven, aquí se produjo el naufragio, y luego ya pues quedaron 30 o 40 hombres. Al final hay un naufragio importante y ya quedan 4, y hacen este impresionante recorrido en el cual, como saben, fueron prisioneros, fueron hechiceros, impusieron las manos, se convirtieron en médicos. En fin, es una aventura apasionante que escribió en su libro Naufragios, Cabeza de Vaca. Y al final, después de más de 8 años de recorrido, llegaron a Ciudad de México, siendo recibidos por el virrey. Y de esa información se empezó a acumular esa idea de que esas 7 ciudades, ese mito de las 7 ciudades de Cíbola, se encontraba en la zona norte de Nueva España. Aquí les he reflejado la inmensidad del recorrido que hace por todo lo que era la Florida, Hernando de Soto, que muere en el Mississippi. Estuvo a punto de cruzarse, porque mientras él estaba por aquí, por el oeste, estaba Cabeza de Vaca, estaba Coronado, que es motivo del texto, el primero, pero no se llegaron a encontrar. En definitiva, este recorrido fue un recorrido impresionante de 2 años. Se dice que fue la primera Navidad en los Estados Unidos, la celebró Hernando de Soto, y se fue dibujando el perfil de lo que era la Florida. Esto es la idea de la Florida que se tenía en aquel momento. Está recogido en el Archivo General de Indias, el mapa de Alonso Santa Cruz. En la parte de la derecha está el río de las Palmas, la desembocadura del Río Grande. Santa Elena está escrito, como ven ustedes ahí, Santa Elena. Esta era la idea de lo que se tenía de la Florida. Sí, aparte de ese fracaso de Lucas Vázquez de Ayllón, de Hernando de Soto, siguió habiendo intentos como el de Tristán de Luna y de Arellano. Tristán de Luna de Arellano fue el teniente que fue con Coronado en la expedición al suroeste. Creyendo que iba a encontrarse algo parecido en cuanto al territorio, fue el que se ofreció voluntario para ir a la Florida, buscar un itinerario que llegara a la Florida y a buscar un asentamiento central. Desgraciadamente se encontró con un Katrina de la época y iba con colonos. Todo quedó desbaratado, los alimentos que quedaron para 2 años, todo se perdió en el primer día y en la primera noche, imagínense. Y a pesar de todo, él dijo: yo me quedo. Hizo varias expediciones hacia el interior, mandó a su teniente, Ángel de Villafañe, a pedir ayuda al virrey, y Ángel de Villafañe, mientras él hacía todo ese itinerario, sacó gente, volvió, hasta que ya al final el virrey le dijo que recogiese a toda la expedición y que él se encargase. Ya estaba enfermo Tristán de Luna, murió prácticamente al terminar, y tuvo que recoger toda la zona. Fue Santa María Filipina, la Bahía Filipina, donde se hizo el asentamiento. Recogió, y ya con su piloto Gonzalo Gallón, que es una figura clave para la exploración de la Florida, puesto que luego iría con Pedro Menéndez de Avilés, recogió e intentó al norte de Santa Elena asentarse. No lo logró, pero fue recogiendo esa información que fue utilísima para que luego llegara Pedro Menéndez de Avilés y al final pudiera asentarse y fundar San Agustín. Y les he puesto ahí arriba la Santa Elena porque es un lugar que es completamente olvidado, pero que es fundamental. Se fundó el año siguiente de fundar San Agustín y estuvo vigente durante 20 años, hasta que los ingleses San Agustín y hubo que replegarse porque no había gente. Fue ese periodo en el cual se mandaron expediciones hacia los Apalaches y regresar
para poder buscar ese camino que no se encontraba para unirlo con Zacatecas. Era imposible, eran unos bosques impenetrables en la zona de las Smoky Mountains y no pudieron pasar de allí. Se encontró con el grave problema que en ese momento, cuando llega Pedro Menéndez de Avilés, de que los franceses han llegado a la zona de San Mateo, habían formado un campamento, ellos sufren un naufragio, estaban los franceses atacando diversos asentamientos hispanos en el Caribe y naufragan y están al sur del recién asentamiento fundado de San Agustín. Y está la famosa matanza que se conoce realizada por los hombres de Pedro Menéndez de Avilés. Pero claro, hay que plantearse muy claro, los franceses eran un mayor número de personas, estaban situados al sur, tenían su asentamiento al norte. Si les perdona la vida y les deja pasar, pasaré y digo, aquí hay 4 gatos, esto no lo merece en nada. Lo que hizo Pedro Menéndez hizo que tenía mucha gente allí, porque estaba realmente él solo, y los hizo pasar de 2 en 2 prisioneros, les preguntaba si eran hugonotes o si seguían siendo católicos, a los que se manifestaron como católicos se quedaron con él y a los demás pues acabó con su vida, los pasó a cuchillo. Poco a poco, con esos itinerarios, se va dibujando el perfil el interior de Estados Unidos, ese pequeño mapa que vemos tan estrechito de que se creía que se podía cruzar de un lado a otro casi caminando, pues poco a poco se va logrando conciencia de que se está ante un gran continente. Es muy importante, y les quiero reflejar aquí, estos recorridos. ¿Por qué? Porque esas expediciones que se lanzaron hacia el interior, la de Coronado y la de Juan Doñate, llevaron un componente marítimo que tenían el objetivo de poder enlazar. Solamente enlazó una, la de Coronado, y no fue al mismo tiempo, pero el objetivo era enlazar y encontrar un brazo de mar. El término brazo de mar lo dice el virrey Velasco en cantidad de órdenes que va dando para que encuentren un paso interoceánico que pueda pasar de un océano a otro. Y hablando de este itinerario marítimo que hemos visto aquí al lado, este itinerario que les he puesto aquí es un itinerario que se manda para buscar asentamientos en la zona norte de California, y el virrey manda a un hombre, a Juan Rodríguez Cabrillo, que quiero aprovechar para reivindicar su figura, porque este hombre podía haber nacido en Portugal, podía haber nacido en los Países Bajos, podía haber nacido donde quisiera, como los españoles en aquel se permitían nacer donde quisieran y eran españoles. Bueno, pues este hombre nació en Palma del Río, podía haber nacido en Bilbao. El caso es que alguien leyó, concretamente un cónsul de España en San Diego, leyó a Herrera Tordesillas, que era el cronista que recogía informes de todas las expediciones, y leyó que ponía en un punto, ponía Juan Rodríguez Cabrillo, portugués, . Dijo, pues esta es la mía. Hizo este magnífico monumento, financiado por Portugal, en la bahía de San Diego, con las armas de Portugal, y bueno, pues allí quedaba. Ya digo, podía haber nacido en Portugal, porque estaba cumpliendo órdenes del virrey de la Corona de España. Pero curiosamente, hace unos años una investigadora canadiense, Wendy Kramer, mirando documentos que no tienen nada que ver con exploraciones, sino con temas legales, en Guatemala se encontró con un documento curiosísimo. Coincide con el momento en que Juan Rodríguez Cabrillo pide permiso para venir a contraer matrimonio a Sevilla. Entonces, se monta en un barco en Guatemala y de camino hacia Cuba, alguien fuerza la caja de caudales, rompe, y entonces cuando llegan a Cuba el barco no deja bajar a nadie, suben los oficiales reales y toman declaración. Y cuando toman declaración, pues uno declara que se llama Juan Rodríguez Cabrillo y que es natural de Palma de Mice Gilio. Eso se deforma luego en Palma del Río. Es Mícer Egidio Bocanegra, que fue el que recibió esa como recompensa en la Reconquista. Bueno, pues ahí se descubrió que realmente era de Palma del Río, no era portugués, pero bueno, podía haber nacido en Portugal. Yo cuando leí la noticia en la prensa, rápidamente me metí en Archivo General de Indias, en Pares, busqué el documento, me lo leí todo, me encontré la página, lo enmarqué, lo subrayé y se lo mandé al embajador de España en Washington. Curiosamente estaba en Levo, no sé qué ocurriría. Lo mandé también al cónsul de España en San Diego. Y bueno, está pendiente. Yo sé que han hecho ya un reconocimiento oficial en San Diego y se ha dicho que realmente no era portugués, sino que era español. Yo lo que espero es que esto se corrija de alguna forma y se ponga el escudo de España, aunque sea con el escusón de las armas de Portugal, porque en la zona protegida junto al cabo
pues ahí está, sigue estando clarísimamente, pone Joao Rodríguez Cabrillo y debajo en inglés Portuguese Navigator. Con lo cual, bueno, pues la bola sigue en marcha y España tiene una responsabilidad de luchar por su historia y defender su patrimonio. Continuando con ese, terminado la expedición de Coronado, pues viene con noticias de Cabeza de Vaca, viene con noticias de qué es lo que ha visto. Luego veremos cuál es mi interpretación de qué es lo que ve y por qué interpreta. Pues manda a un sacerdote, a Fray Marcos de Niza, con uno de los 4 supervivientes, con el negro Estebanico, que era un sirviente. Y este hombre se va hacia el norte, en sus instrucciones le pone claramente que busque un posible brazo de mar, y este hombre se estaba perdido por la imaginación y dice que encuentra una ciudad que es incluso mayor que de México. Ese es el mito de la ciudad de Quivira. Y claro, automáticamente se monta un despliegue, se piden voluntarios, se forma una gran unidad militar con más de 250 jinetes, lo más granado de Nueva España, pues se lanza pues, a ir hacia el norte, con Fray Marcos de Niza como guía. Menos mal que Coronado, cuando vio el percal, lo cogió con nota y lo mandó para el sur, porque si no, pues los expedicionarios se lo habrían comido. Porque, por supuesto, no había absolutamente nada de lo que había dicho él. Con Coronado se divide la expedición en 2 partes, una que va hacia el Gran Cañón, Lope de Cárdenas, y Tobar. Al borde del Gran Cañón hoy está un famosísimo hotel, el Hotel Tobar, que guarda la memoria de aquel hecho, y el otro recorrido fue hacia el centro del continente, esperando que pudieran encontrar un posible paso interoceánico que no encuentran. Y la expedición marítima, mandada por Alarcón, que entró por el río Colorado, dejó en el cruce con el río Yuma, dejó allí un caldero de barro con un mensaje, y posteriormente un miembro de la expedición de retaguardia de Coronado, el sargento Melchor Díaz, se dirigió hacia esa zona y llegó al río, llegó a la salida del río Colorado y encontró ese caldero con el mensaje, pero no hubo un contacto físico. ¿Cómo se entendía que era América? Porque realmente las dimensiones de la Tierra no se conocían. Se pensaba incluso que estaba unido los 2 continentes. Fíjense, les he puesto ahí Quivira, lo que se pensaba que era Quivira, y está justamente pegado de Asia. Es más el deseo que otra cosa. Golfo de Tonza se llamaba ese mar que separaba América de Asia. Aquí dentro está Zipango, Japón, pero se pensaba que estaba pues eso, a un día de marcha. Este es ese recorrido en el cual se fue tanto al este como al oeste la expedición de Coronado, y se llegó al mar de Cortés, a la desembocadura. Y Juan de Oñate repite lo mismo, hace el mismo recorrido desde 1598 hasta 1605. Él está realizando diferentes expediciones, incluso manda a su hermano a España, hace que le envíen carpinteros, porque él seguía obcecado en que podría existir ese posible paso interoceánico, no lo logra, y en su excursión hacia buscar el Pacífico, hacia el oeste, llega a la desembocadura del río Colorado, pero no toma contacto con la expedición marítima, que era mandada por Sebastián Vizcaíno, y ya de regreso pasa por el Morro, un lugar muy emblemático, que es como un pequeño oasis en una zona desértica, y allí graba su nombre, en una diapositiva que les voy a poner ahora, graba su nombre: por aquí pasó Juan de Oñate, 18 de abril de 1602. Pero como siempre, cuando regresa, se entera de los hechos que han ocurrido en Acoma. En Acoma su sobrino había sido asesinado por los indios, porque acudió a un poblado a pedir ayuda, a pedir mantas, y pues una roca inmensa, que le voy a enseñar una fotografía ahora, y al final pues los tiraron por el precipicio, y tuvo que tomar alguna medida, porque él venía con 128 familias, 7.000 cabezas de ganado. Si no hubiera tomado ninguna medida, seguramente se habían aliado todos los pueblos nativos de la zona y habrían acabado con los escenarios. Al final llamó a consejo a los padres franciscanos qué se podía hacer. Se estudió ese tema que están tratados en las leyes de Indias, de qué era la guerra justa, si era guerra justa o no. Al final les dijo que se rindieran, no se rindieron, y atacó la ciudad de Acoma. Pero siempre, como siempre, en todas las expediciones, la idea era que había que hacerlo con amistad, con cristiandad, y buscando la amistad de los nativos.
Esto es algo que se repite en todas las órdenes que se dan en las expediciones. Este es el pueblo de Acoma, el único combate que realizó Juan Doñate. Si se fijan, es como una zona costera, pero sin mar. Realmente Nuevo México fue parte del océano, pero al levantarse, al chocar los dos continentes, se levantó. En muchas laderas se aprecia mucho, incluso que hay laderas arenosas, como si fuera islotas en medio del mar. Bueno, pues aquí fue donde se realizó el combate. Un grupo que salió, algunos saltaron por una zona más baja y no les pasó nada, algunos se rompieron las piernas, pero el resto pues los mataron los indios. Y este es el paso que cuando pasó por el Morro, Juan Doñate se dedicó, hizo su pequeño grafiti, y ya es algo que no es antiguo. Antes han visto las dos partes del continente completamente unidas. Bueno, pues también existe la teoría de que estaban separados, pero fíjese la proximidad. Aquí les he puesto Tígex, que es el lugar al que llega Coronado, y claro, él pensaba que siguiendo un poco hacia el norte se iba a encontrar con el estrecho de Anián, del cual habla Marco Polo, y al otro lado estaba Asia. Era el objetivo, llegar a Asia y bajar hacia las Molucas. Ahí está Tígex, el estrecho de Anián y Japón. Poco a poco se va dibujando el territorio. Cabeza de Vaca, Coronado y Francisco de Ibarra, que también en azul recibió la orden de ir hacia la Florida. Tampoco lo logra. Es otro fracaso más, pero también es información que se va acumulando. Entre esas expediciones hay otras que son muy pequeñas, de 14, 15 hombres, como las de Agustín Rodríguez, el fray Agustín Rodríguez y fray Bernardino Beltrán. Eran un capitán, 12 soldados y 4 frailes. Pero la misión de encontrar ese paso interoceánico que no lograron. Estas dos concretamente son antes de Juan Doñate y se movieron entre el río Pecos y el río Grande. Lograron información y luego fueron los responsables de establecer una serie de misiones. Siempre estaba pendiente esa idea de formar, y por parte de Pedro Menéndez, cuando llega a Santa Elena, era llegar hacia el norte. De hecho, él, cuando se entrevista con Urdaneta, después de haber hecho el tornaviaje, desembarca en Nuevo México, en Nueva España, y va de regreso a contarle al emperador qué era lo que había descubierto, ese viaje de regreso tan añorado, para el cual ha habido 6 viajes fracasados y viajes frustrados, y se entrevista con Pedro Menéndez en Cuba, y concretan que lo mejor es buscar un paso interoceánico que pueda unirse por el norte. Y dice Pedro Menéndez de Avilés, y está escrito en el Archivo General de Indias: me voy a mover por la costa, ir buscando asentamientos, como en la Reconquista, buscando espacios para poder encontrar ese paso. Y por eso se asienta en Santa Elena, nada más y nada menos que al año siguiente de fundar San Agustín, y él se pone a vivir en Santa Elena. Asentamiento que duró hasta 1586, 20 años de duración. Siempre buscando ese paso, que incluso ya casi al punto de llegar a la Ilustración, 1688, fíjense cómo se va dibujando, y en todos los documentos dice, y ahí vive gente, y hay que llegar antes que los ingleses, porque si se asientan ellos van a impedir el paso. Fíjese, siempre se pone ahí un monigote de que están ahí, que eso hay que llegar hasta allí. Y una cosa muy interesante es que todavía, a pesar de que ya en 1540 la Florida ya se dibujaba en la cartografía, ya estaba, incluso en el planiferio que les he puesto antes, de Agnese, se ve la Florida unida al continente. Fíjese, todavía pasarían décadas y décadas pintando la Florida como una isla. Les he puesto ese detalle de esa pequeña península, cuadrada que hay en la parte de ahí, y sí me ha llamado la atención, que la he visto en muchos mapas antiguos, que estudios de historiadores norteamericanos, que a ver, ¿por qué tenía esa forma? Ahí la tienen. Y yo leía en los mapas, a cubeta de gato. Entonces yo leí a algunos investigadores, y lo que decían era que eso aludía al Cabo de Gata en España. Yo dándole vueltas, digo, a ver, ¿por qué una forma rectangular? Ya rompiéndome la cabeza, digo, bueno, ahí pone que es el Mar Bermejo, el golfo donde desembocaba el río Colorado, y que era de color rojo. Digo, a ver si es alguna justificación digamos, poética, una metáfora. Empecé a pensar que en vez de gato era Catón. Empecé a pensar cómo murió Catón. Como saben, Catón se suicidó ritualmente, se colocó en su triclinio
y ordenó a sus criados que no le atendieran mientras él se abría el vientre y vertía sus vísceras sobre el suelo para dejar toda su sangre en el suelo. Entonces se me ocurrió pensar que el que dibujó el mapa empezó a pensar en esa metáfora y dijo, bueno, pues el acubitio, porque en latín acubitio, acubitionis es recostarse, el lugar donde se recostó Catón, y vertió sus vísceras sobre el suelo, y por eso tiñó el mar de rojo. Digamos, es una metáfora para justificar ese color rojo, puesto que realmente era el río Colorado lo que desembocaba ahí. En un libro que, vamos, lo he publicado en algún trabajo y, vamos, no coincide con las otras explicaciones que dan otros historiadores, pero vamos, yo me inclino sobre ese tema. Que encontraran o no ese paso del norte, imposible. En aquella época era imposible. Como saben, se desarrolla un periodo climático que es la pequeña edad de hielo. No tiene nada que ver, el ser humano no era responsable de todo aquello, no había fábricas, no había petróleo, pero había un cambio climático provocado por el sol y provocado por la vulcanología. Como pueden ver, esto es la Europa de la época, en 1608, los Países Bajos, totalmente congelado. En la desembocadura del río Escalda se ponían a jugar en invierno ahí al hockey. En Londres, la desembocadura del Támesis, fíjese ahí, 4 metros de hielo. Incluso en esa época la desembocadura del Ebro se encontraba congelada. Y sepan que en Castilla, aquí en Aranjuez, en Cuenca, existen esos que se llaman pozos de nieve, que se acumulaba durante el invierno, se cogía hielo, se metía en el fondo sobre unas pacas de paja y se llenaba hasta arriba y duraba hasta el siguiente verano y servía tanto para el refrigerio como para los médicos poder cortar las fiebres. Más paisajes de invierno, imposible haber accedido a América. Y aparte de esas grandes heladas y grandes nevadas, también se produjeron grandes inundaciones, como la famosa inundación de Todos los Santos, en la cual murieron decenas de miles de personas en Alemania y en los Países Bajos. O sea, el cambio climático no es una cosa, no es un invento de ahora. Hoy día ya se puede pasar de un lado a otro, de hecho pues los chinos ya están empezando a pasar por el norte, pero en aquel momento pues nadie hubiera podido pasar de la bahía entre Baffin, la bahía de Baffin, que es esta zona, y por supuesto los que pasaran a la encerrona de Hudson, de la bahía de Hudson, cuando se dijeran hacia el norte, hacia el estrecho de Far y Ekla, que es esta zona aquí, que mide unos 2 kilómetros, pues ahí habría seguramente un muro de 50 metros de altura de hielo. Imposible el acceso. A pesar de eso, por la parte del Pacífico, habría expediciones que se llevarían a cabo durante la Ilustración, como la de Gaspar de Portolá, que buscó la bahía de San Diego, bahía de San Francisco, durante el finales del siglo XVIII, y se fueron fundados los primeros asentamientos en California. La de Juan de Anza, que era el primer recorrido por tierra, llegó al Paso Yuma, se estableció ese camino terrestre, y Juan de Anza, les recuerdo, que fue en el que Nuevo México sembró la paz entre comanches, apaches y yutes. Se sentó a todos y les obligó a firmar la pipa de la paz, fumarla, y cosa que no querían ni unos ni otros, porque todos consideraban asesinos a los contrarios, y logró que vivieran en paz a partir de aquel momento. Lo que luego vimos en las películas del oeste es haría otro costal. Cuando llegan los anglosajones a la zona de Nuevo México, la zona estaba totalmente pacífica, los españoles ya se habían mestizado muchísimos con los indígenas, y cuando mandan a los indígenas a las reservas, muchas familias hispanas mixtas, ya sea indio con española o español con india, se fueron con sus familias para no partir las familias. Pero en ese momento vivían en paz y en amistad en la zona de Nuevo México. Y de hecho, cuando viaja Pedro Pino a las Cortes de Cádiz, el mensaje que trae es que con comanches y apaches los hispanos iban a establecer una gran nación que iba a ser el suroeste. Le ocurre que se tuvo que volver con las mismas y dijo: señor mío, aquí ya no es de España, es de los Estados Unidos. Y ellos la única medida que adoptaban era que cuando venían pioneros anglosajones, a los católicos les dejaban quedarse y a los protestantes les decían para California. Hubo muchas expediciones españolas que intentaron buscar ese paso del noroeste por el Pacífico, buscando todos los entrantes, como la desembocadura del río Columbia, a la que igual llegó la expedición inglesa, norteamericana de Lewis, de Clark y Lewis, pero que ya había estado Bruno de Zeta y la había cartografiado. El estrecho que separa la isla de Vancouver con el norte del estado de Washington, y luego pues las entradas que había hacia el norte.
Bruno de Zeta, Cuadra y Bodega, se llevan a cabo todas esas expediciones que llegan incluso hasta Alaska, siempre buscando y sembrando el territorio de topónimos. Encontramos lugares como Vuelta Atrás, Desengaño, Aquí no es, porque van buscando ese paso que no encuentran. Y de hecho, cuando Cook o Vancouver llegan a la zona, se encolerizan, puesto que ya estaba hecha la cartografía del territorio. Con esta idea, con esto quiero decirles que se va conociendo todo el territorio en la parte central, y a partir de este momento se toma la decisión de cómo hay que defenderlo. Pues se defiende con un trinomio claro: misión, presidio, pueblo. Apoyo mutuo entre los asentamientos, y se va cerrando el posible paso a las tribus nómadas que intentan incursionar, o incluso los franceses que podían venir de norte a sur, cuya puerta ya se la había abierto Sosa Peñalosa, que fue un gobernador de Nuevo México que, descontento con que no le dejaban hacer más exploraciones, se fue a París y fue el que a La Salle le facilitó la llegada al Golfo de México. A pesar de eso, seguirían las exploraciones, aunque no les he puesto aquí los itinerarios hacia California. Este es el último esfuerzo exploratorio que se realizó, el All Spanish Trail, ya cuando los españoles se marchaban del territorio, y que unió Santa Fe con Santa Bárbara, con Los Ángeles. No es un camino de carretas, es un camino de herradura, pero que empezó a lograr el comercio, y esa zona que estaba en el norte de Nueva España, que era la frontera, yo no había más para allá. Cuando estuve en Nuevo México me encontré con curioso la forma de hablar que tienen allí. Ellos, cuando yo me marché de allí en Nuevo México, me decían: ¿te vas para atrás? Y yo decía: ¿qué es eso de irse para atrás? Entonces, es que en Nuevo México los viejos, irse de viaje, le llaman irse para atrás, porque cuando se van de no tenían otra posibilidad que irse para atrás y hacia el sur, porque la frontera estaba allí y para el norte no se pueden ir. Entonces, un nuevo mexicano, cuando decía irse para atrás, irse de viaje. Entonces, me sorprendió cuando me encontré en el aeropuerto: ¿ya te vas para atrás, capitán? Y yo: pues no, me voy a España. Y irse para atrás me explicaron lo que significaba. Entonces, con este camino se cierra ese conocimiento, abriéndose todos los caminos, el camino real de tierra adentro, el camino de los Tejas, la ruta de Anzac, y se va abriendo el camino que es un camino de intercambio cultural de doble dirección, en el cual jugó tan importante el conocimiento como el mito. El mito también sirvió para explorar. Ese mito que hemos dicho de Quivira, las 7 ciudades de Cíbola, cuando los españoles llegan al Caribe, está dibujado en el Caribe, en el planisferio de Reeves, de hecho de cobre, pero como no se encuentra allí, automáticamente el mito va a la frontera, al otro lado de lo conocido. Por eso el mapa de Juan Martínez rápidamente lo colocan justamente donde va a ir Coronado, siempre con un ambiente orientalizante, parecen ciudades, lugares parece árabe. Cuando se refieren a los indios les comentan como alárabes, cuando conocen a un indio que le ponen de guía le llaman el turco. Siempre esa idea de reconquista está siempre muy pendiente. ¿Y por qué piensan en ese mito? Bueno, pues aquí pueden ver qué es lo que encuentran cuando viajan de este a oeste, la petición de Cabeza de Vaca. Esto es un Hogan navajo, esto es una choza timucuana, estos son llamasíes, son techos de paja, pero cuando llegan al Gran Cañón, a la zona del Gran Cañón, antes, esto es Cliff Dwellings, se encuentran edificaciones como esta: Pueblo Bonito, Pueblo Escalante. Entonces a mí se me ocurre, si alguien en la península ibérica conocía esto, que es San Juan de la Peña, en Huesca, o yo qué sé, en Asturias, o los que hay en Palencia, o en la provincia de Burgos, lógicamente, bueno, pues la verdad, ese mito de esos obispos que con la Reconquista se marcharon de Extremadura a Lisboa, se embarcaron y se fueron hacia el oeste, pues así va a ser verdad, así va a ser esto. Además, al encontrar vacíos, que no vivía allí nadie, esto lo fundaron los obispos. Siempre ese mito se va caminando hacia el norte, y como no lo encuentran, ya lo sitúan arriba, en el norte. En el estrecho de Anián le ponen Quivira allí, ya lo mueven mucho más al norte. Como siempre, la cartografía, pues el Cabo Mendocino, que era el último conocido, pues siguiente, Costa Brava, Costa Dificultosa, Costa de los Trabajos, y luego Cabo Fortuna, que va a encontrar ahí el estrecho, y Cabo Escondido. Siempre esa dificultad, ese mito está dibujado. Y esos animales que van encontrando, pues los asocian de un lado, los que encuentran en América, y los encuentran en Asia. Esa vaca que dibuja en su historia el padre Gómara, que
también Juan de Oñate, con su sobrino, la dibuja. Bueno, vacas peludas, pues también las asocia a relatos que vienen de Asia, de esos monjes que han ido al Himalaya y que encuentran otros tipos de vacas peludas. Entonces, esa proximidad que imaginan que está, quieren creer que está al lado Asia de América, pues realmente no es así. Pero lo más importante de todo, de esa herencia, es sobre todo esa herencia escrita que se deja, que son todos esos memoriales escritos en español. Los primeros documentos de historias de Estados Unidos están escritos en español, unos centrados en el memorial de Solís, que es el estudio, el relato de Pedro Méndez de Avilés, con los de Hernando el relato de Hernando de Soto, y por el oeste, los que se centran en la historia de Nuevo México, de Gaspar de Villagrán, y los pequeños relatos de las pequeñas expediciones. Todo eso es historia de Estados Unidos escrita en español, la primera. Y sobre el legado, ¿qué vamos a decir del legado más importante en Norteamérica? Hoy no pensaríamos de la cultura norteamericana sin el caballo. Es una imagen que me cedió un fotógrafo norteamericano, hecha en el cañón de Chelly, que los indígenas vieron pasar a los españoles y dibujaron eso. Se preguntarán, ¿por qué he puesto aquí esta imagen de los romanos? Una investigadora norteamericana que me enseñó un trabajo que había hecho excepcional sobre artesanía apache, en la cual pues, me enseñó muchos adornos ecuestres, en los cuales pues, había medias lunas, había granadas, y decía que eso era, ella justificaba que eran moriscos que habían huido de la persecución en España y se habían refugiado allí y habían enseñado a los indios. Yo lógicamente dije, mire, le mandé una fotografía del beato de Liébana, hay más beatos en los cuales se puede ver, y en el pecho petral de los caballos se ven las medias lunas, y eso no es visigodo ni siquiera, es romano. Esto es la columna trajana, esto es la captura de Decébalo, el rey de los dacios, y en lo cual la caballería empleaba ese emblema mágico, que era la media luna, por los costados, y corazones, simulando que van a robar el corazón a los prisioneros. Ahí lo tiene, un corazón, la media luna. Es un símbolo romano, no era un símbolo islámico. Le dio mucha pena, pero vamos, tuvo que aceptar que la iconografía no miente. Y luego el caballo se distribuye por toda América y hoy día pues, forma parte de la geografía, forma parte de la cultura norteamericana. No se entendería la cultura norteamericana sin el caballo que llevaron los españoles. ¿Y qué decir sobre el trato a los nativos? Bueno, pues hay un trato diferencial entre lo que ha sido la cultura anglosajona y la cultura española. Los beneméritos de Indias tuvieron que esperarse porque primero fue reconocida la nobleza de los indígenas, los que eran considerados como nobles y como jefes, antes que la de los propios nativos. Y como prueba, también se lo debo decir a amigos que vienen de Nuevo México, pues que se lo enseñen, que justamente en el Palacio Real se fijen en la plaza de armas, y en los dos extremos, en esa línea que va de este a oeste y que apunta a América, se encuentran las figuras, junto con otros reyes de España, se encuentra Atahualpa y Moctezuma como otro rey de España. Y les pregunto que busquen en otros palacios reales a ver si encuentran algo parecido. En definitiva, quizá les haya sorprendido, pues les haya parecido demasiadas citas, personas, fechas y lugares, pero con ello solo pretendo poner de relieve que todo no fue fruto de la casualidad, ni de empresas aventureras personales, sin coordinación alguna, nada que ver con las posturas ideológicas necrolegendarias que inundan, por desgracia, cierta historiografía, que niegan la capacidad de creación cultural de la propia España, y que presentan a España como unos masacradores de culturas, esquilmadores de territorios y pueblos nativos a manos de buscadores ansiosos de oro y riquezas, que se traduce en general en la negación a todo un pueblo de forma amplia y genérica de cualquier posibilidad de carácter positivo de formar y generar cultura y aportar avances al conocimiento universal de la especie humana. No es el ánimo de estas palabras entrar en arañar sobre antiguas y empozoñadas polémicas creadas en torno a la exploración, población y asentamiento español en América, tanto en América como en el Pacífico, ni crear una leyenda rosa, sino manifestar claramente que hubo errores e interpretaciones interesadas sobre la exploración española y la colonización en América y el Pacífico. Pero creo que hay que buscar un justísimo equilibrio y un juicio imparcial.
lejos de ese presentismo que trata de juzgar las acciones con una visión actual y pensar y saber que se generaron una serie de aportaciones españolas en materia de ciencia, cartografía y cosmografía muy importante y que hicieron que se desarrollara el conocimiento. Por ello no debemos caer en ese mismo error de descalificar de forma genérica a otras acciones de otros países, la acción inglesa, francesa, holandesa o alemana a lo largo del mundo, aunque sí poner de manifiesto una clara diferencia, que es la misión general encargada por el Papa a la monarquía hispánica, reflejada en esos dos inmensos tomos bularios recogidos en el Archivo General de Indias, que señalan ese rasgo, esa impronta diferencial que marcan lo que hicieron otros países, que fueron realmente compañías privadas de las cuales el rey era socio y que daba carta blanca para que tuvieran su propio ejército y actuaran con leyes propias sobre territorios y sobre personas. Así se generó en la India grandes hambrunas, un lugar donde no tenían por qué haber hambrunas. Y bueno, pues con una característica, la cara inversión inicial ya se había hecho puesto que los españoles ya estaban asentados. Esa misión general fue con la que con naturalidad pues se llevaron nombres, y podemos leer las 1000 vírgenes escrito al norte en la Columbia Británica como en el Estrecho de Magallanes, o que cuando encontraran dos montes paralelos, en vez de ponerle Titos Mary, las tetas de Mari, pues se le ponía San Pedro y San Pablo o San Cosme y San Damián. Esa es la diferencia entre una cultura y otra. Al margen de abusos que serían duramente castigados, como aquel brutal Nuño de Guzmán, fundador de Nueva Galicia, que regresó encadenado hasta el cuello, que murió en el castillo de Castejón de Velasco, pues existieron las leyes. Ese componente moral propició que los nativos fueran considerados desde el principio vasallos en igualdad de condiciones de la corona, como cualquier otro súbdito, reconociéndose incluso la nobleza indígena antes que la de los propios beneméritos de Indias. Y fue con las leyes de Burgos de 1512 y Valladolid 1513 las que se plasmaron y hicieron que se destilaran las leyes de Indias que se verían en el año 1550 en la Junta de Valladolid, donde se enfrentaron esas dos formas antagónicas, de las cuales una la defendía Ginés de Sepúlveda, que fue totalmente apartada, pero que los enemigos de España, los legendarios, nos ponen a Ginés de Sepúlveda como si estuviera vigente hoy en el siglo XX. Se llevó lo que se consideró que era lo mejor de nuestra organización, de nuestras instituciones y de nuestras ciudades, con sus innovadores diseños a cordel. No se llevaron ciudades metidas sobre una roca, en una montaña, ciudades medievales, se llevó el mejor diseño. El recuerdo de estos eventos no son solo historia de España, pienso que son historia de la humanidad, y es la oportunidad para generar un intercambio cultural de doble dirección en todos los ámbitos, de todos los conocimientos, desde la economía hasta la ciencia. Entre esa España y esas tierras donde quedó esa huella de la exploración, de ese asentamiento y poblamiento, que era lo que ordenaban las leyes de Indias, que se omitiera la conquista, pero que se convirtiera en asentamiento y poblamiento, tal como lo ordenaban las leyes, y así se hizo con el galeón de Manila, llegando hasta Asia. Quiero recordar para terminar que Thomas Jefferson, ese primer presidente, uno de los primeros presidentes y padre fundador, decía que la historia más antigua de los Estados Unidos estaba escrita en español y que, a juicio de Jefferson, todo norteamericano debería conocer la lengua española. John Fitzgerald Kennedy, reconociendo esa falta, en 1961, en una reunión internacional de archiveros, dijo: siempre he pensado que una de las grandes necesidades de los americanos de este país es su conocimiento del pasado. Ha sido su conocimiento de la influencia española que está olvidado, su exploración y desarrollo a lo largo del siglo XVI en el suroeste de los Estados Unidos, lo cual constituye una historia tremenda que tenemos olvidada. Desafortunadamente también los americanos, como decía Kennedy, piensan que América fue descubierta en 1620, cuando los peregrinos llegaron a mi propio estado, y olvidan la tremenda aventura del siglo XVI y principios del XVII en el sur y suroeste de los Estados Unidos. Dicho está, aunque en ambientes culturales anglosajones se habla de ese siglo perdido que media entre la llegada de Colón y la arribada de los peregrinos en 1622, se olvida que las dos acciones de gracias más importantes las celebraron Pedro Menéndez de Avilés en 1565 y Juan de Oñate en 1598, ambos como gobernador y capitán general. Con ese doble encargo, son el antecedente más antiguo de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Creo que ese periodo en absoluto fue un siglo perdido. Yo les doy las gracias por su asistencia, sépanlo o no, todos estamos aquí, fruto del valor más importante que compartimos y que debemos compartir. Pensemos igual, parecido, diferente o radicalmente opuesto. Ese valor
no es otro que el amor. Un valor ajeno a esas 3 R's malditas que tanto se manejan hoy: el rencor, la revancha y el resentimiento. Un amor que es responsabilidad y que es inquietud, y sobre todo que es consciente y racional, además de apasionado. Tiene un doble asentamiento en nuestro corazón y en nuestra mente. Pues solo podemos vivir y luchar por algo que amamos, solo se puede amar algo que respetamos y solo se puede respetar algo que conocemos. Amor en nuestro corazón y amor en nuestra mente. Y como hablamos de inquietud, termino con aquella fábula que recordaba Ramiro de Maeztu al hablar de la inconsciencia. Inconsciencia de poner oídos sordos a las mentiras levantadas contra España y lo español. Y él decía: el no enterarnos es inconsciencia, y la inconsciencia es una forma de muerte. Lo característico de la conciencia es la inquietud y la vigilancia constante, la perenne disposición a la defensa. Ser es defenderse. La inquietud no es un accidente del ser, sino es su esencia misma. Y él recordaba una preciosa fábula latina que es la siguiente. Dice: érase una vez la inquietud, que cuando cruzaba un río y vio un terreno arcilloso, cogió un pedazo de tierra y lo modeló. Mientras reflexionaba qué nombre le iba a poner, se le apareció Júpiter. Y la inquietud le dijo a Júpiter: por favor, infúndele vida a este trozo de barro. Y Júpiter, de buen grado, lo hizo. Pero inquietud quería que se llamara como ella. Quería que ese pedazo de tierra se llamara inquietud. Y Júpiter dijo: no, si yo le he dado la vida, le he dado el espíritu de la vida, quiero que se llame como yo. Y mientras discutían, se levantó la propia tierra y dijo: no, tiene que llamarse tierra porque yo he sido que ha salido de mi cuerpo. Y entonces llamaron a un juez imparcial, que es Saturno, que es el tiempo. Y como juez justo, que es el tiempo, sentenció. Y dijo: tú, Júpiter, porque le has dado el espíritu, te llevarás su espíritu cuando muera. Pero tú, tierra, como le has dado el cuerpo, te llevarás el cuerpo cuando muera. Pero tú, inquietud, por haberlo modelado, serás su responsable mientras viva y serás su dueña. Y como hay disputa sobre el nombre, se llamará Homo, el hombre, porque de humus, de tierra negra, está hecho. En fin, si no somos inquietos, que debe ser nuestra principal característica como seres humanos, estaremos muertos. Seremos pasto de los que ejercen esas 3 M's malditas también: la mentira, el miedo y la manipulación. Y entonces será como si estuviéramos muertos en vida. Muchísimas gracias.